Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa de Entre el Punto y la U, el espacio de entrevistas de Urbanitae. Yo soy Gonzalo Urdiales, director de contenido de Urbanitae, y hoy tengo el placer de presentaros a Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Diego, bienvenido. Encantado, Gonzalo. Gracias por invitarme a tu oficina. Es un placer. y tenemos también hoy a José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. José María, Pepe, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar contigo. Bueno, Pepe, el otro día, Diego, estábamos comentando, si te acuerdas, que tú y yo éramos, junto con Jorge Gutiérrez, nuestro CTO, de los más mayores de la empresa, ¿no? Somos, no vamos a desvelar, bueno, ya lo dijimos el otro día, ¿no? Cuarentones. Cuarentones, pero yo creo que Pepe realmente, efectivamente, nos gana juventud y a estado de forma, pero bueno, ya llegaremos a eso, Pepe, porque es digno de mención. Vamos a repasar, si quieres, un poco tu trayectoria. Yo creo que a la vista de tu currículum se puede hablar de que eres una persona pues exitosa. Has llegado a Urbanitae, al fin y al cabo, que es probablemente la cima, ¿no?, de cualquier carrera profesional. Pero luego a mí lo que me llama la atención, y siempre intento tocar un poco las narices a los invitados en esto, es que eres aficionado al Atlético de Madrid, que es un equipo al que el éxito siempre se le escapa, ¿no?, frecuentemente. ¿Cómo llegas a esta decisión? Bueno, como todos los atléticos, llegamos por tradición, y así mis hijos también lo son, y espero que mis nietos también vayan por el mismo camino, aunque el que viene en camino, su padre le está llevando por el lado oscuro. ¿Está mal metiendo con el Madrid? Sí, esto es una cuestión que tenemos que resolver internamente. Pero la gracia de ser del Atlético es alguien que se crece ante las adversidades. Es decir, cuando lo tienes todo hecho, tienes presupuestos infinitos, tienes con qué construir un equipo muy grande, pues todo como resulta como más fácil. Y en cambio, los de Atleti nos hemos sabido bregar siempre en situaciones donde saber gestionar recursos, saber improvisar, saber sacar las cosas hacia adelante en situaciones de dificultad, pues te da un plus. Y no solo es un plus de éxito, sino un plus de satisfacción, porque es un poco más parte tuya todo el trabajo que se ha hecho. Cuando llega, entiendo que será... Pero bueno, no ahondemos. Vamos a empezar con tu trayectoria al margen de aficiones, ¿no?, de fútbol, que es... que bueno, tú estudiaste, estás en una empresa de inversión, pero estudiaste ingeniería industrial. ¿Tenías en mente ya que te ibas a dedicar al mundo de la inversión? O... Bueno, pues como todos los chavales de 18 años, tienen una visión muy poco concreta de lo que es el mundo empresarial, el mundo laboral. A mí se me daban bien las matemáticas. Parecía como que hacer una carrera de ingeniería te colocaba en una posición superior a la hora de encontrar tu primer empleo. Así que me decidí a hacer ingeniería, pero rápidamente me fui a la rama de organización, que es un poco la rama más vinculada al mundo de la empresa. Y esa fue un poco más mi orientación. Nunca he trabajado de ingeniero puro, pero sí que he trabajado en cuestiones relacionadas con la inversión y relacionadas con activos reales, ¿no? Y das tus primeros pasos, si no me equivoco, en IDOM, que es una consultora que también tiene una parte de arquitectura, aunque entiendo que no estabas muy ligado. Ahí aparece un poco el inmobiliario, ¿no?, por entender... Correcto, pero IDOM es una de las mayores empresas de ingeniería, arquitectura y consultoría en España. Y yo creo que cuando empezamos éramos 500, son más de 2.000 personas, tienen presencia internacional, y yo estaba un poco en la área de consultoría, pero la consultoría no era una consultoría estratégica al uso, sino era más vinculada a temas relacionados con la industria, con la arquitectura. Hacíamos desde temas de gestión de fondos europeos hasta estudios de viabilidad, estudios de acompañamiento a inversores para analizar operaciones. Es decir, es un poco la parte que acompaña a todo el proceso de inversión, donde hay una serie de estudios que hay que realizar para analizar si la operación tiene sentido o no. Y eso es nuestra puta en consultoría. Ahí empezaste a especializarte también simultaneando el máster en el IES, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa de pluriactividad o pluriempleo? Hombre, el máster del IES es un máster duro. Lo hice en un momento en el que quizás mi vida social estaba más restringida porque estaba teniendo mi segunda hija, y entonces siempre te tienes que volver necesariamente más casero, y bueno, gracias a Dios pude compatibilizar ambas cosas, sacar el máster adelante, y me dio una visión empresarial que yo creo que venía muy bien. Y fui coincidiendo con el máster, pues empecé a trabajar también un poco
con lo que son grupos familiares, a través de consultores del IES y del propio presidente de la compañía. Empezamos a trabajar muchos con temas de protocolos, de secciones relacionados con el mundo de la empresa familiar, que era un mundo que a mí me interesaba mucho también. Por eso, de ahí ya se ve la conexión, ¿no? Pasas al banco de inversión N+1 y ahí sí que te enfocas claramente en los grupos familiares de alto patrimonio. ¿Cómo fue tu experiencia allí en N+1? ¿Cómo llegas a N+1? N+1 llegó precisamente por un poco la experiencia en grupos familiares. N+1 tenía un área de patrimonios en la que ayudaba sobre todo a los grupos familiares potentes a orientar sus inversiones, a elegir productos y activos de inversión. Y empecé trabajando con ellos y con mis grupos para presentarles oportunidades y desarrollar un poco desde protocolos familiares, planes de sucesión, hasta las propias inversiones y hacer un acompañamiento y un seguimiento de las mismas. Y fue una experiencia muy interesante. El nivel técnico en el banco es muy alto, también el nivel de exigencia es altísimo, a nivel de presión, de horas de trabajo, pero realmente fue un segundo máster que me ayudó en la parte de inversiones a terminar de tener un poco un bagaje técnico que me permitiera luego dar el siguiente paso, efectivamente. O sea, que en N+1 te presionaban más que en Urbanitae. Pues, pero cualquiera que haya pasado por N+1 te dirá lo mismo, o con Alantra hoy en día, ¿no? Ahí son sitios donde tienes que renunciar a muchísimas cosas que te dan otras a cambio, pero tienes que estar dispuesto a renunciar. Y probablemente durante un periodo no demasiado largo, porque si no, tu vida se convierte en eso y no creo que la vida son más cosas. Y eso es una de las cosas que en Urbanitae sí que disfrutas, ¿no? La presión es muy alta, las necesidades, la importancia de hacer las cosas bien te lleva a que también le dediques muchas horas, pero gestionadas de otras formas, con otro nivel de presión donde hay más colaboración, hay más equipo, hay más formas de resolver todas las cuestiones, donde todos nos echamos una mano y buscamos que en el fondo las cosas salgan bien sin tener que señalar con el dedo siempre a un responsable y culpable cada vez que pasa algo. Después de esta etapa de N+1 y antes de llegar a Urbanitae, te habías estrenado en el mundo del crowdlending, en una empresa que se llama Loanbook Capital. Correcto. Sí, el mundo del crowdlending, del crowdfunding en España empieza básicamente con la ley de fomento de la financiación empresarial que era del año 2015, abril 2015. Y ahí empiezan a surgir las primeras iniciativas y surge la oportunidad de trabajar con esta primera, con Loanbook Capital, que lo que buscaba era complementar financiación bancaria con financiación alternativa captada a través de inversores. Es un modelo comparable al que hacíamos en Urbanitae, pero claro, en un activo, que es el préstamo de capital circulante, que en general es un activo que los bancos tratan muy bien. Con lo cual, las empresas a las que llegábamos eran empresas que o porque estaban al límite máximo de su endeudamiento con bancario o estaban en dificultades, no eran probablemente las más solventes del mundo. Y aunque la labor de análisis era muy riguroso, la función, analizar el balance de una pyme no es fácil. Y si quieres hacerlo de forma muy rápida, pues te obligabas a estar haciendo operaciones casi automatizando los procesos, pero con un nivel de información que probablemente era insuficiente. El proyecto arrancó bien, llegamos a casi alcanzar el punto de break-even, luego empezó la crisis con Cataluña, que además la empresa estaba radicada en Cataluña, con lo cual ahí le impactó incluso más, porque buena parte de sus clientes eran de allí, y entonces llegó un momento en que se cuestionó por parte de los accionistas si el modelo de negocio tenía un poco sentido. Y entonces fue cuando Loanbook decidieron sus accionistas abandonar la operación, se liquidó ordenadamente, pero a mí me quedó un poco el gusanillo de que el crowdfunding era una idea que tenía mucho sentido si el activo subyacente es el que se invertía, lo tenía. Y por eso la llamada de Urbanitae era un poco el complemento perfecto, porque sí que respondía a eso en que lo que yo creía que era el crowdfunding, con un activo que, a diferencia de lo que pasaba con la financiación circulante, donde los bancos querían estar, estábamos donde los bancos no quieren estar, porque no pueden estar, que es en la financiación del suelo y del inmobiliario en sus partes más iniciales. Y no quieren estar porque se comieron un marrón espectacular en 2008 con la crisis inmobiliaria, y Banco de España les puso firmes y les dijo: no se vuelve a financiar suelo por parte de los bancos, hasta aquí hemos llegado. Y entonces los promotores, que además venían tocaditos de la parte de la crisis anterior, con un balance muy limitado, necesitan apoyo a nivel de capital social para desarrollar sus promociones. Había demanda y lo que no había era
ese dinero inicial, ese capital social inicial para comprar un suelo y desarrollar una promoción. Y Urbanitae aportaba eso. Por lo tanto, era un modelo que tenía todos los visos de funcionar bien. Y Pepe, volviendo a Loanbook, porque ahí coincidimos yo, no, obviamente no en Loanbook, ¿no? Yo nunca trabajé en Loanbook, pero estaba en SpotCap. Y yo monté SpotCap en el 2014. Loanbook yo creo que estaba por ahí, ¿no? También. Loanbook fue 2015. Fue 2015, 2015, por ahí. Sí, aquí, a diferencia de Loanbook, en SpotCap lo que hacíamos era prestar capital propio, lo que llaman balance sheet lending. Es decir, teníamos fondos que habíamos levantado y se lo prestábamos a pymes. Hacíamos lo mismo que hacía Loanbook, pero con capital propio. Loanbook lo que hacía era crowdfunding para prestarle a esas pymes. Es decir, estábamos en el mismo mercado de uno de los lados del marketplace, que eran las pymes. Y claro, en el 2014 las cosas se olvidan rapidísimo. Esto es hace 10 años. A mí se me olvida lo que pasó la semana pasada, pero lo que hace 10 años no se me olvida es que no había financiación para pymes. Los bancos estaban cerrados a cal y canto. 2014-2015 era dificilísimo encontrar financiación de circulante y había muchas pymes que eran rentables, que tenían unos números y un modelo de negocio que podía funcionar, pero era dificilísimo encontrar financiación. ¿Qué ocurre? Que en España tendemos a hacer, o sea, en SpotCap, por ejemplo, cuando lo montamos eso nos vino muy bien y crecimos muy rápido al principio, crecimos más rápido incluso de lo que teníamos previsto y las empresas pues iban pagando sus préstamos. ¿Qué ocurre? Que era una financiación carísima, en el caso de SpotCap, y en el caso de Loanbook me imagino que tampoco era barata. ¿Y qué ocurre? Que de repente el banco, como solemos hacer las cosas en España, tarde y a lo bestia, pero abre las compuertas de la financiación y empieza literalmente a hacer lo que suele hacer muchas veces, que es tirar dinero a las pymes, es decir, coger mi línea de crédito, coger mi tal. Entonces se llevan a las pymes buenas y a las pymes muy buenas y empiezan a financiarlas a un tipo de interés bajísimo con el que ni Loanbook ni SpotCap puede competir. Con lo cual, ¿qué nos queda a Loanbook y a SpotCap? Nos quedan las pymes que no quería el banco, que probablemente no queríamos nosotros tampoco, y eso empieza a estrangular el modelo de negocio. Y luego pues entra una fase también de impagos tremenda, ¿no? Entonces, en el caso de SpotCap nos salimos del mercado en el 2017, creo que nos salimos del mercado español, dejamos de financiar aquí en España y nos enfocamos en los mercados más rentables que habíamos también lanzado en ese momento, que eran Holanda, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Pero es verdad que la financiación a pymes es otro mundo, no tiene nada que ver. Y de hecho, el tejido empresarial español, que se compone mayoritariamente por pymes, hablamos creo que era un 98% del número de las empresas en España son pymes, o micropymes más bien, es decir, empresas que igual tienen un empleado y medio o dos. Correcto. Y que tienen una estacionalidad muy marcada, tienen una dependencia de 1, 2, 3 clientes grandes muy importante y luego si se le cae uno de esos clientes se le tambalea la empresa entera. Es verdad que ese modelo de negocio en España lo sufrió mucho en ese momento y yo creo que todas las plataformas que habíamos de financiación alternativa, fintech, ya sea crowd o no crowd, de aquel entonces, que es cuando empezaba a hablarse de la palabra fintech en España, prácticamente no queda ninguna. Yo creo que están... Hay unas cuantas, pero vamos, las que apuntaban maneras. Exacto. October, de hecho, acaba de anunciar que se ha salido también al mercado y les han sido adquiridos. O sea que de las viejas glorias que estábamos en el 14, exacto, quedan pocas. No quedan, ¿no? Yo creo que las que quedan han migrado a productos de sociedades de garantía recíproca, con lo cual en realidad no estás con riesgo, sino que estás cediendo ese riesgo a un avalista público, que es el que al final respalda, y con márgenes, claro, mucho más pequeños para el inversor. Y en algún caso también descontando papel, pagarés, facturas, ese tipo de productos, sí. El préstamo circulante puro no tiene futuro. Yo creo que no lo tiene porque no hay margen suficiente y el esfuerzo de operativa es tan alto que te puedes encontrar con demasiadas... Por si hay además en España siempre las pymes suelen tener activos inmobiliarios que es difícil de valorar. Todo eso lo hacía un mercado complicado. Y es justo lo contrario que encontramos en Urbanitae, que es que tienes cosas que son muy limpias, son sociedades que tienes en las que solo hay un suelo finalista, donde tienes además, porque eso está muy bien montado, tienes un registro de la propiedad donde figuran todas las cargas que tiene ese suelo. Entonces tú desde el principio sabes realmente con qué te enfrentas. ¿Dirías que la principal diferencia entonces está quizás en el riesgo? Pero en Urbanitae es verdad que el riesgo está muy acotado, pero bueno, las rentabilidades siguen siendo muy interesantes, ¿no? Sí, pero cuando... No tanto entiendo que correcto. invertir en préstamos corporativos. Exacto, pero con un nivel de riesgo mucho más bajo.
En realidad, el riesgo de una operación está en correlación casi siempre con el beneficio, claro, pero también está con la demanda competidora por comprar ese riesgo. Y el hecho de que el banco no esté en ese tipo de operaciones deja una vía libre, porque al final, si los recursos son escasos, la otra parte necesita pagar más por ellos. Y es un poco lo que estamos buscando nosotros en Humanitae, operaciones que encontremos con un nivel de rentabilidad que de todas formas se parece mucho a la rentabilidad que tradicionalmente ha dado el sector inmobiliario. Tampoco estamos haciendo cosas muy apretadas, ¿no? El sector inmobiliario sí que hay riesgos reales. Lo que pasa es que nosotros intentamos ser extraordinariamente rigurosos en descomponer esos riesgos en los riesgos realmente de la operación, que sean comerciales, que sean de licencia, que sean de construcción. Pero si tú haces un microanálisis de cada riesgo per se y lo auditas con terceros y lo miras, la ocurrencia de ese riesgo se reduce mucho y por tanto la rentabilidad está mejor garantizada. Habías estado, Pepe, también antes de meterte en Lombok en Tresis, ¿no? ¿Qué te aporta ahí tu experiencia la banca privada, el caso por Tresis? Yo creo que lo que te da es mucha exposición y conocimiento de los productos financieros de mercado. O sea, qué es lo que se comercializa, cómo se comercializa, las comisiones asociadas a esas inversiones, la importancia del tema de la liquidez, la importancia de la solvencia de las compañías, la importancia de ser investment grade, de no ser investment grade, es decir, toda una serie de factores que le dice la inversión, pero al final está relativamente comoditizado. Los inversores tienden a replicar, todos los inversores, todas las casas de estas de análisis pueden replicar carteras. Entonces, cuando todos se ponen de acuerdo, ahora dicen todo el mundo que lo que hay que invertir es en nuevas tecnologías, en ciencias de la salud, en productos relacionados con la tercera edad, porque tenemos esa generación. O sea, buscan las macro tendencias, es algo que se va buscando. Y al final tú coges carteras de diferentes casas y todas se parecen bastante. Y hay mucha correlación con el mercado. O sea, si el mercado sube, es difícil que tu cartera no acompañe, pero al mismo tiempo, si el mercado baja, es difícil que tu cartera esté descorrelacionada y protegida contra esa bajada, ¿no? Y yo quería buscar algo que fuera realmente alternativo y que no dependiera tanto de un factor tercero incontrolable como es el mercado, sino que fueras capaz de analizar una operación y por sí misma decidir si tiene o no sentido. Y era necesario que fuera un activo que se conozca bien y que cuyos factores de riesgo estén muy bien identificados. Y eso es lo que, gracias a Dios, desde Humanitae hemos encontrado ese activo. Entonces, por eso estamos tan cómodos con esa inversión. Bueno, has aludido antes a que eres padre además de familia numerosa, y eso yo creo que también ahí la gestión de los activos, ¿no? es un requisito ya previo. O sea, además de toda esta formación y experiencia laboral, sospecho que la personal también te ha servido, te ha ayudado mucho. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer fundraising entre clientes institucionales o cuadrar las cuentas cuando tienes una familia, pues eso, amplia? Bueno, desmitificando un poco el que los hijos sean una carga, para mí los hijos son una bendición y es verdad que tienes menos caja disponible, pero también tienes menos tiempo disponible para gastarlo, o sea que tampoco es una... Entonces, y en cambio disfrutas mucho con lo que tengo. Efectivamente, yo tengo 4 hijos ya mayores. Una de ellas a punto de darme mi primer nieto, y entonces estoy en esa fase en la que la familia para mí es un soporte esencial, ¿no? Entonces, pues como todas las familias numerosas hemos pasado nuestros aprietes, nuestras dificultades, porque al final en los últimos 30 años ha habido todo, momentos de euforia económica y momentos de depresión económica. Pero yo creo que al final el balance es muy positivo y ahora ya están ellos ya entre sus carreras profesionales, en sus últimos años de estudios y desarrollando un mercado laboral que efectivamente quizás probablemente sea un poco más complicado. Cuando la gente te dice, y vivimos el mundo de la vivienda, que la vivienda está siendo muy inaccesible para los jóvenes, les tengo que dar cierta razón. Es verdad que lo está siendo, no es que nosotros lo tuviéramos fácil, pero está particularmente complicado, pero existe forma de hacerlo y yo creo que hay... Y el hecho de que uno de nuestros motivos para estar en el mercado es conseguir que haya más oferta de vivienda. Nosotros insistimos mucho. O sea, el problema de la vivienda tiene mucho que ver con la oferta existente. Y si si hubiera más oferta, podríamos comprar suelo más barato, si hubiera más suelo, podríamos desarrollar promociones y el precio final de venta sería el que fuera y sería todo un poco más sencillo para todos.
Es decir, analizando el sector, que al final seguro que algunos conocéis a Pepe, le habéis oído hablar en radios y demás, vertiendo su sabiduría. Aprovechamos que te tenemos aquí para preguntarte justamente por esa parte, ¿no?, del sector inmobiliario. Has aludido a un aspecto fundamental, porque seguro que mucha gente, en parte también por el recuerdo que parece que fue ayer, aunque han pasado ya pues casi 15 años, ¿no?, de la crisis, tiene todavía esa reticencia el ladrillo, ¿no? La crisis en España hubo unos excesos claros, y quizás teme que ahora, pues al ver que año tras año los precios de la vivienda van subiendo, que el panorama es complicado, por eso que aludías tú fundamentalmente, ¿no?, del acceso a la vivienda. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo ves tú el sector inmobiliario en España? ¿Cuál es la situación? Hombre, la situación no es fácil, porque vivimos de unos años en los cuales los tipos de interés negativos o ceros daban lugar a que el esfuerzo en términos de renta por parte de los compradores fuera menor, porque las hipotecas eran mucho más baratas de lo que son ahora. Si ahora juntamos que se ha producido un incremento muy fuerte en costes de construcción, y eso es un dato real y objetivo, y nosotros, si vemos las históricas de nuestras promociones, estamos viendo que las cosas que antes costaban, una cosa la cuestan un 30, un 40% más, y el coste de construcción puede ser un 40% de la operación. Es decir, es fácil que hoy la vivienda de hoy cueste en torno a un 20% más de hace 3-4 años, antes de la subida de tipos, pero además el comprador tenga bastante menos dinero para comprarla, porque la cuota hipotecaria le sale mucho más cara, ¿no? Entonces es una decisión complicada, y de hecho estamos viendo que la promoción de primera residencia, que es lo que realmente necesita este país, no se está produciendo a los niveles que estamos haciendo, ¿no? Y hace falta que eso se traslade a que, por lo menos, aparte del suelo, que es una parte también significativa, pues un torno a un 20% del valor empieza a bajar. Es de preguntar, porque si es tan evidente que hacen falta más viviendas, y ahora hay además en la parte de la financiación pues más actores precisamente como Urbanitae que puedan dinamizar esa parte, ¿por qué no se construye más? Bueno, básicamente porque el periodo de fabricación de suelo en España es tremendamente largo y complicado. Implica muchas administraciones. Burocracia es el primer... Sí, la burocracia la podemos entender en el sentido negativo. Luego es verdad que cuando tú construyes una vivienda y comparas con otros países, pues ahí desarrollas un área, una urbanística, tiene todos los servicios, tiene alcantarillado, tiene luz, tiene agua, tiene transporte público, y todo está muy pensado y muy medido. Pero son periodos que se hacen muy, muy largos, ese desarrollo. Y la voluntad de producción de vivienda es una decisión política que además se lleva por delante 2-3 legislaturas. Entonces, no sé si está compasado con los tiempos políticos. Yo creo que en Madrid, por ejemplo, vamos a tener con las promociones que tenemos en marcha, un boom de vivienda nueva. Eso sí que lo estamos viendo, que de aquí a 3 años pues salen un montón de barrios nuevos, de desarrollos nuevos, campamentos, los berrocales, Arpo, los cerros también, ¿eh? Los cerros. Son operaciones que se van a poner en carga y que van a empezar a construirse vivienda nueva. Ahí, a ver si conseguimos que haya suficiente mano de obra para que los costes de construcción no sigan subiendo, porque será el gran reto encontrar gente que pueda construir eso y que no se nos disparen los costes. Pero probablemente ahí vamos a tener una oferta de vivienda en Madrid muy atractiva que en otras zonas no se está viendo. O sea, que ahí, para mí, la grave es el coste del suelo. Sobre los demás elementos es más difícil actuar. Es difícil porque los costes de construcción son los que son. Los códigos técnicos de edificación te marcan más unas calidades que tienes que respetar y cuestan lo que cuestan. Y la financiación, aunque no tenga un peso tan grande como la gente piensa en la parte del préstamo promotor, sí que ha subido un poco el precio. Entonces los costes intrínsecos que componen la formación de precio de la vivienda no nos están ayudando. Pero si conseguimos que haya más suelo y que el precio del suelo baje, pues será un factor a favor del desarrollo de nuevas promociones y nuevas viviendas. Sí, porque volvemos, o sea, si pensamos en la fórmula que compone el coste y por ende los precios a los que un promotor vende la vivienda que construye, al final en esa fórmula empiezas por el suelo, ¿no? Y el suelo pasa por el plazo en el que supone producir o fabricar ese suelo. Obviamente no fabricamos suelo en el mundo, esto ya vino dado por quién sabe quién, pero fabricarlo quiere decir ponerlo en carga para poder construir sobre él, ¿no?
Y el problema es que es muy inelástico el precio del suelo. O sea, hay poco para que los precios sean más elásticos y se puedan ir adaptando a la baja, sobre todo, tiene que haber más. Pero aún habiendo más, o sea, es muy inelástico por los plazos también de desarrollo. Entonces, si te vas a más de 10 años para lograr que Arpo, ¿cuántos años lleva ya? 20 años, casi. Sí. O sea, yo desde que llegué a España, hace más de 15 años, ya estaba escuchando hablar de Arpo, ¿no? Y eso sigue ahí, todavía no hay grúas puestas, que yo sepa. Hablamos de Arpo porque vivimos muy cerquita, y yo, de esa zona, ¿no? Pero claro, son plazos tan largos que el que tiene suelo dice, pues si no estás dispuesto a pagarme lo que pido, me siento aquí y me espero. Y al final, si queremos construir, hay que pagar lo que piden, o pasará todo lo contrario, que construiremos menos aún y subirán más el precio. Con lo cual hay muchas variables, pero empezando por el suelo es uno de ellos, y luego el coste de financiación que ha comentado Pepe, obviamente. Y hay algo que tenemos que hacer un poco de introspección, que es que al final el esfuerzo en términos de renta familiar para comprar una casa necesariamente va a ser un poco más alto del que teníamos hace 2-3 años. Entonces, un matrimonio en el que los dos tengan unos sueldos medianamente altos podrán acogerse a esa población, y el que no. Y por más que protestemos y nos quejemos, un único sueldo de alguien que empieza a trabajar es difícil que se pueda comprar una vivienda, y por eso existe el alquiler, y tenemos que conseguir que haya más oferta en alquiler, más oferta que es lo que... Se está encareciendo todo a la vez, y ese es verdaderamente, yo creo, el cuello de botella. Pero bueno, volviendo a tu rol en Urbanitae, que como director de clientes institucionales, ¿a qué se dedica? Pues sabemos que estás muy encima de los proyectos, del seguimiento de cada proyecto, pero ¿cuáles son tus cometidos principales? Bueno, mi función es tratar con un perfil de cliente que es un poco distinto al inversor de a pie, el inversor de la calle. Es un cliente un poco más sofisticado, que se mueve con criterios de inversión un poco diferentes y que le gusta tener un tratamiento personalizado. En Urbanitae tenemos una clase de activos, o sea, un producto de inversión súper atractivo para ellos. Y lo que yo tengo que hacer es comunicarles y que se sientan cómodos, sabiendo en todo caso que van a coinvertir con pequeños inversores, algo que en general no están acostumbrados. Ellos dicen, oye, yo soy un gran inversor y yo quiero invertir con mis propias comisiones más bajas. No, aquí no. Aquí vas a funcionar como todos los demás, con todos los inversores y con un retorno que es muy atractivo. Entonces, esa es mi labor, darles a conocer, porque a veces se oye hablar de Urbanitae como un producto pensado en pequeño inversor minorista, o a veces la gente lo percibe así, y en cambio es un activo que funciona muy bien y que funciona incluso mucho mejor que muchos activos de inversión alternativa que se están moviendo ahora en el mercado. Poco a poco lo que tenemos que hacer es descubrirse a los inversores, porque no vamos con los canales tradicionales. Esto iba a decir, porque tú entras en Urbanitae en febrero del 19, creo, y entonces cuando entras, esa labor de, digamos, lograr clientes institucionales, ¿cómo llegan los clientes? ¿Es un mayor esfuerzo de Urbanitae para buscarlos? ¿Ahora hay más conocimiento y son ellos los que mayoritariamente nos buscan? ¿Cómo funciona esa...? Bueno, hay un foco básicamente en la operación. O sea, inicialmente tu primer periodo era convencerles de que la operación tenía sentido, y gracias a Dios lo tenía. Con lo cual fue la forma de que ellos fueran entrando. Y poco a poco fueron descubriendo que aquí se analizan bien las operaciones, que estaban bien presentadas, que estaban bien estructuradas, y poco a poco van confiando y generando una cartera. O sea, lo normal es que alguien te diga, bueno, invierto un poquito y voy viendo, ¿no? Ese voy viendo fue el que sufrimos los primeros 2 años, y cuando empezamos a ver cómo los proyectos funcionan efectivamente, la gente se va subiendo al carro, ¿no? Y esa es un poco la labor de seguimiento que tienes que ir haciendo. Y donde me dijiste lo que quieres hacer, lo voy haciendo. Entonces, a diferencia de otros productos de inversión, nuestra forma de distribuir el producto no es indirecta, es decir, no trabajamos con agentes financieros, con EAFIs, que son los que vendan Urbanitae, sino que tenemos que ir al inversor final. Y esa labor también es la que hacemos desde nuestro departamento, es ir hablando con ellos de la operación para que asignen parte de su cartera de inversiones a este activo, que es un activo con garantía real, que protege muy bien el valor, que es muy importante decirlo. O sea, no hemos perdido en ninguna operación dinero, y lo normal es que no lo perdamos, porque está montado para que sea así, para que las inversiones siempre rendan. Podemos no alcanzar los objetivos de rentabilidad que planteamos, pero difícilmente nos quedaremos perdiendo algo de capital, porque el suelo, y ya lo hemos hablado antes, es un bien escaso. Si tú compras suelo y lo tienes razonablemente bien comprado, ese suelo no pierde valor.
y sobre eso te puedes apoyar. Eso es lo que se pensaba justamente, ¿no? Que es difícil, uno piensa en invertir en bolsa, en acciones. Obviamente si se hace a través de fondos indexados, la diversificación que se logra es muy amplia, pero claro, tú al invertir en una acción, esa compañía puede irle fatal y perder el 100% del valor, ¿no? Entonces, en el caso del inmobiliario es muy raro. Al final se puede haber que ajustar precios, retrasos en las ventas, pero al final la vivienda acaba saliendo justamente en un entorno de falta de oferta, ¿no? Como el que estamos. Mi labor de comunicación con los inversores tiene también un poco que ver con explicarles eso. Es decir, nosotros tenemos planes de negocio que tienen una duración determinada y que tienen que desarrollarse una serie de hitos para ir desarrollándose. Si alguna vez surge alguna dificultad, algún hito, por ejemplo, tardo más en conseguir las preventas que el banco me pide, o el banco está retrasando sus comités de decisión y me va retrasando la concesión del préstamo promotor, o la licencia, el ayuntamiento está remolón y tarda más. Todo eso lo que hace es retrasar el proyecto y es difícil luego recuperar plazos, porque los plazos de construcción son los que son, ¿no? Entonces hay que permitir a la gente que estas operaciones que pueden retornar un 30, un 40, un 50% sobre el capital invertido, que nosotros estimamos un plazo determinado de ejecución, que normalmente se cumple, pero si hay una dificultad, no quiere decir que el proyecto vaya a caerse, quiere decir que el proyecto se va a retrasar porque quiere resolver cosas antes de que llegue hasta el final. Y por lo tanto, esa misma operación se nos puede ir 4 o 6 meses, hasta 1 año, 2 años, pero no estamos deteriorando el valor del activo, lo que estamos es teniendo que esperar más a que se liquide la operación. No suele estar en riesgo el capital invertido, pero sí que Dicho esto, es verdad que, volviendo al tema de los riesgos, ¿no? y proteger el capital, y a una cosa que has dicho, que es que se suelen cumplir los plazos. Aquí, ya sabes que aquí somos tremendamente transparentes y siempre nos gusta contarlo todo, y de hecho enviamos boletines informativos que ponen todos los proyectos y los inversores pueden verlos todos, aunque no hayan invertido en ellos. Y voy a hacer como si no estuviera en Urbanitae y te voy a preguntar, Pepe, me has dicho que la mayoría de los proyectos cumplen plazos, pero lo que estoy viendo en proyectos de equity es que la mayoría de los proyectos no los están cumpliendo. Claro, porque estás viendo unos proyectos que se financiaron antes de la crisis de Ucrania y antes del COVID. Esos primeros proyectos que son los que ahora vemos claramente que se retrasan y son los que salen los primeros en la lista porque son los más antiguos. Pero es que en este país hubo 2 meses donde todo el mundo se quedó en casa y no construía nadie. Y hasta que eso se volvió a rearrancar, pasó. Y de repente llegó una guerra a Ucrania y hubo una escasez de materiales brutal y una subida de precios en vertical, de un día para otro. Y eso afectó a las obras y en algún caso hubo que cambiar constructoras. Entonces, eso forma parte de un periodo de crisis en el que dices, se dio 2 cisnes negros que nadie contaba con ellos. Primero la COVID, después la guerra de Ucrania. Los dos afectaron directamente a factores de la cuenta de resultados de una operación de este tipo. Y aún así, son operaciones que se van a llevar a término, se van a entregar, van a ser una buena rentabilidad, pero, por desgracia, se nos ha retrasado un poco la ejecución. Y esa parte del riesgo que quiero contemplar. ¿Qué pasa ahora? Que si no surge ningún incidente, los plazos sí que se están cumpliendo, los proyectos posteriores. Entonces, más que un diagnóstico estructural de que los proyectos se retrasan, hay que tener que estamos viviendo un impacto coyuntural y puntual de dos efectos, de 2 cisnes negros que surgieron en el sector y que nos han penalizado mucho los proyectos en curso. Sí, la generación de esos proyectos que se financiaron en esos años, incluso los que vinieron posterior al COVID, porque el COVID no nos olvidemos que no solo fue esos 2 o 3 meses que estuvimos en casa metidos, es que luego hubo cierres de nuevo en China, donde se produce gran parte de las cosas que consumimos en el mundo, y luego la guerra de Ucrania. O sea, ha habido unos problemas de canales de distribución globales, etcétera, que justo esa generación de proyectos de esos años están en plazos que supuestamente vencían ya. Y es verdad que hemos tenido desvíos pues de 3, 4, 5, 6 meses, y en algún proyecto hemos tenido desvíos de hasta 1 año. Entonces, esto es así, ¿no? Dicho lo cual, yo personalmente grabo los vídeos que publicamos en todos los proyectos y el primer riesgo al que siempre aludimos es el riesgo del plazo. Y esto cualquiera que haya hecho una reforma en su casa sabe lo que hay. Es decir, voy a reformar el baño. Oiga, reformar el baño es mucho más sencillo que construir 70 viviendas en vete tú a saber dónde, ¿no?
y para reformar el baño es difícil cuadrar el plazo, pues imagínate en este tipo de cosas, ¿no? Dicho lo cual, lo que has dicho muy bien, ¿no? No tenemos ningún proyecto que haya perdido capital y la realidad es que no tenemos ningún proyecto en cartera que ahora mismo pensemos que está en riesgo de perder capital. Así que yo creo que en un stress test, como se dice en el sector financiero, ¿no? En el que lanzas 2 cisnes negros como los que has comentado, en el que pones a prueba la fórmula de la promoción inmobiliaria y 2 de los valores más importantes los disparas al alza totalmente de una manera que no se podía ni siquiera pensar en prever, no se podía prever, se ha mantenido el modelo de negocio y siguen siendo rentabilidades razonablemente altas y bastante buenas, ¿no? Yo creo que todo lo que está ocurriendo es un síntoma muy positivo de cómo está el sector promotor en nuestro país. Es decir, cuando uno pone contra las cuerdas al sector con unos variables tan importantes como los costes de construcción, como la falta de suministros. Y un tercero más, que fuera el coste de los tipos de interés. La subida de los tipos de interés. Que afecta al tamaño de tu demanda solvente. Claro. A la gente que te puede comprar esa casa, que disminuye porque los tipos de interés suben. O sea, yo creo que esto ha sido una prueba de decir, oye, hemos de verdad perdido la lección de lo que pasó en el 2008-2009, ¿cómo está el sector promotor ahora? Todos decís que lo habéis hecho, que habéis aprendido la lección tal y cual, venga, vamos a ponerlo a prueba. Y se ha puesto a prueba. Y yo no, corregidme si me equivoco, pero yo no conduzco por España, que cogemos mucho de mujer y yo el coche para ir a ver ciudades y viajar. Yo no veo promociones abandonadas, con pintadas porque llevan 10 años abandonadas. No, las promociones han seguido adelante, salvo alguna excepción seguramente, pero las promociones han seguido adelante, los promotores han terminado las obras, los bancos tienen tasas de impago en el sector de financiación promotora prácticamente nula, del 0%. Y nosotros, las operaciones que tenemos, no hemos perdido capital en ninguna de ellas, con lo cual es importante que la gente perciba que el sector promotor ha aprendido la lección. El sector promotor probablemente ahora mismo en España es de los sectores más sanos, si lo comparamos con el resto de Europa. Yo creo que España probablemente es el que mejor montado tiene el sector promotor ahora mismo, con muchos problemas que ya los hemos hablado, falta de financiación, falta de suelo, etcétera. Pero esta prueba de bombas. Dicho lo cual, yo creo que nos hemos empeñado en anunciar periodos más largos y horquillas más largas en los plazos, porque efectivamente hemos recibido esa crítica que creemos ser razonable, diciendo, oye, que os habéis equivocado en plazos en muchos proyectos, pues vamos a darles más margen de seguridad. Y ahora si el promotor nos dice que va a construir en 18, le ponemos 22 meses de construcción. O más. Efectivamente, o más. Pero buscamos... y a ver si conseguimos acertarlo más. O sea, que ese es nuestro objetivo, o incluso mejorar los plazos. Gonzalo, déjame que le hago una pregunta a Pepe. Has hablado de tu rol en Urbanitae, como esa interacción con la tipología de inversores a los que das servicio, ¿no? Pero también estás en el comité de inversiones. En el comité de inversiones, que yo creo que la mayoría de la gente probablemente no sabe lo que es. Y en el mundo financiero hablamos mucho de él. Cuéntanos qué es el comité de inversiones y qué hacemos ahí. El comité de inversiones al final es la última parada de un proceso muy largo que hay por parte del equipo de análisis en el que estudian las operaciones, visitan y entonces nos llegan las operaciones estudiadas con las propuestas de inversión y es cuando el comité, con ojos limpios, con ojos nuevos, miramos la operación. Y además contrastamos con lo que estamos viendo. Claro, tener 100 operaciones en cartera te da una perspectiva fantástica de cómo está el sector, porque sabes desde cómo se construye, cómo se está vendiendo, cómo está el tema de licencias, tenemos todo eso muy en la cabeza metido. Entonces, cuando llega un proyecto nuevo, somos capaces de poner la uña ahí donde en algún momento hemos tenido algún problema, o si usa rentabilidad que creemos que puede estar por debajo de los otros proyectos y justificar si tiene sentido o no, si se va a poder financiar. Y normalmente los aprobamos porque ya la gente va aprendiendo, pero no descartes que a lo mejor un proyecto salgan 50-60% de proyectos en los que los denegamos porque no lo vemos claro, ¿no? Y queremos que al final no sea el conseguir mucha actividad lo que nos motive, sino el conseguir que todos los proyectos funcionen y funcionen bien. Y estaremos dispuestos a no cumplir objetivos de inversión y que la gente se mosquee y oye, que no ha sacado nada nuevo, porque no tenemos que sacar nada que no funcione bien. Yo siempre lo explico a mis inversores. Cuando la gente invierte en un fondo que está formado por un montón de compañías, si una compañía va mal, se hace lo que en terminología financiera se llama write-off y se dice, bueno, pues esa operación la he perdido todo el dinero, no pasa nada porque tengo otras 50 en cartera que me compensan, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso. Todas nuestras operaciones tienen que funcionar y funcionar bien, porque hay 1000 inversores que tienen sus ahorros
metidos en ese proyecto y que para ellos es el proyecto más importante de su vida a nivel de inversión. Y por tanto tenemos que ser capaces de responder y darles la rentabilidad, por lo menos pelearla por conseguir la que le hemos prometido, nunca prometimos, la que creemos que pueda dar el proyecto. Y en ese comité, ¿qué es ¿cuáles son los criterios más importantes? O al revés, ¿qué es lo que puede hacer que un proyecto se caiga finalmente? Porque bueno, es lo que menos confianza o más desconfianza induce a la hora de analizar. Mira, yo te diría que tenemos... La idea no es que sea más o menos bueno, sino que tiene que ser bueno en todo. O sea, los checks tienen que pasarlos todos. Si hay algo que no nos funciona, es motivo suficiente. Puede ser que no veamos la licencia a corto plazo en los plazos que el promotor dice, veamos que los precios de construcción los vemos muy ajustados, que los precios de venta igual por comparables los quedan un poco más altos de lo previsto, aunque el promotor te justifique que es fantástico, que hace unas viviendas súper especiales, ¿qué tal? Bueno, vale, sí, pero si estás en comparables un 10% por encima del mercado y no has vendido todavía un número muy alto de viviendas que me justifiquen eso, me va a costar creérmelo. Entonces, te diría que no es un único punto. Sí que quizás hay algo más cualitativo que cada vez le damos más importancia, que es la figura en sí del promotor. Justo te iba a decir esa, ¿no? Yo creo que si lo que hemos aprendido algo en los últimos 140 y pico proyectos es que, independientemente de lo muy bueno o muy malo que pueda llegar a ser el proyecto que al final hemos aprobado en comité, el punto diferencial siempre es el promotor, el que hay detrás. Porque si un proyecto es bueno, el promotor bueno lo va a hacer fenomenal. Si un proyecto es malo, el promotor bueno lo va a sacar adelante. Y los proyectos que más dolores de cabeza nos han dado han sido los que el promotor no tenía la capacidad para sacarlo adelante y hemos tenido que remangarnos nosotros y llevar esa promoción a buen puerto. Y luego en proyectos que tenían todo en contra, porque han pasado un montón de cosas durante el proyecto que no vimos o no pudimos, era imposible ver, cuando tienes un promotor detrás potente, lo sacan adelante y se buscan la manera y tal. Entonces estoy contigo, Pepe, que últimamente siempre fue importante el promotor que había detrás, pero antes quizás nos enfocábamos mucho más en la viabilidad de la operación, porque decíamos, si la operación es buena, aunque el promotor no sea bueno, ya buscaremos la manera de que salga adelante o seguro que el mercado lo hace salir adelante. Y eso sigue siendo real, pero no podemos subestimar para nada el rol del promotor, que en este caso es fundamental. Es el seguro de vida de la operación. Sin duda. Un promotor. Cuando hay problemas, porque es verdad que una de las ventajas de cara al inversor de Urbanita es justamente que, a diferencia de la inversión tradicional, que tiene que estar pendiente de gestiones, si es vivienda de alquiler, pues de inquilinos, de gastos de todo tipo, aquí el inversor, digamos que deposita su dinero y su confianza en que Urbanita y el promotor van a llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible. Pero cuando hay dificultades, ¿cuál es el papel de Urbanitae? ¿Cómo ayuda Urbanitae a desatascar los problemas? Es una buena pregunta porque cuando empezamos, me acuerdo que entre todos en el equipo nos remangábamos, o toda la parte de los que estamos más en sitios de más responsabilidad, en arreglar una vez con el promotor, en buscar soluciones, hablar con bancos, con licencias, y cada vez más esto se está profesionalizando. O sea, cuando empezamos, Diego, yo, los otros 3-4 primeros indios de esta tribu, pues nos repartíamos entre todos y como en todas las startups hacíamos un poco todos de todo y empujábamos. Hoy en día ya tenemos un equipo de asset management muy bueno que es capaz de detectar una alerta temprana de los problemas cuando ocurren, y es en ese momento cuando nos ponemos a hablar con el promotor a buscar soluciones, a identificar el problema y buscar cosas que puedan solucionarlos. Y hablamos mucho con bancos, le sugerimos APIs. Tenemos una base de promotores además por toda España, entonces si en esa promoción no funciona bien, tenemos un promotor con el que hemos trabajado bien en esa localidad al que le pedimos ayuda para resolver la cuestión. Cada problema tiene su afán y se busca la solución ad hoc para ello. Yo creo que lo más destacado es que cada vez más estamos mejor organizados con recursos específicos para que esos problemas los detectemos al tiempo y los vamos cuanto antes, y cada vez nuestra red de relaciones nos facilita mucha esa resolución, tanto con un buen acceso a bancos, como administraciones, como agentes comerciales, etcétera. Y todos, poniéndolos en su conjunto, son una fuente brutal de recursos capaces de atascar casi cualquier situación. Y es algo que, tras estos
5 años de actividad, pues puedes decir con tranquilidad que eso es lo que has construido. Un capital de colaboradores, de recursos, de conocimientos puestos al servicio de los proyectos. Y especialmente cuando estos no son problemáticos o dan algún problema. Sí, o sea, visto con perspectiva, la cantidad de recursos y de conocimiento que tenemos ahora versus el que teníamos en el 2019 cuando hicimos nuestro primer proyecto, es noche y día. Antes siempre hemos sido muy rigurosos y hemos hecho las cosas con rigurosidad y haciéndolo siempre con mucho mimo, mucho cuidado, pero es verdad que ahora, aparte de la rigurosidad que obviamente tenemos que tener, tenemos ese know-how y ese knowledge. Me cuesta mucho cuantificar qué valor puede llegar a tener eso, pero de cara a nuestros inversores estoy seguro que van a ser muchos millones de euros en beneficios que probablemente logremos conseguir por todo eso que hemos desarrollado. Bueno, quería dejarte escapar, Pepe, ya estamos conseguido que todo fuera hablar mucho más de Urbanitae que de mí, ya te has dado cuenta, ¿no? Pero has vendido Urbanitae mejor que sí. Ninguno de los invitados hasta ahora. Ha salido bien del paso, además de la pregunta de los retrasos, que ha planteado nada menos que el CEO, ¿no? Que se habla también del foco en la transparencia. Pero bueno, quería preguntarte por la parte ya más personal, tu reputación en Urbanitae, por lo menos, entre la plantilla, sé que eres un deportista, tú dices que no, pero un deportista incombustible, por lo menos. O sea, cada vez que tenemos ocasión de ponerte a prueba, por eso decía aquello de que nos ganas a juventud y a forma física. ¿Cómo lo haces? Bueno, siempre he sido muy deportista y ahora solo intento hacer deporte. Ya deportista soy poco porque me queda poco físico para hacerlo, pero sí, se me ha montado. Yo creo que además despeja muchísimo la mente y ya conseguimos montar nuestro grupo de pádel en Urbanitae para jugar todas las semanas. Y estoy resistiéndome, pero Diego algún día me convencerá para que vaya con él también al gimnasio y no me abandone del todo. Pero sí, yo creo que el tener tiempo libre, para disfrutar, pues hacer deporte, despejar la mente es importante. Y la gente también aquí recuerda muy especialmente un arroz que preparaste en una escapada corporativa, que yo no sé si también es verdad que en esas escapadas justamente, o sea, el público estará muy dispuesto, la disposición del comensal es muy grande, ¿no? Pero ese arroz es que en pandemia es mitológico. ¿Se te da bien cocinar? ¿Mitológico o mítico? casi las dos cosas, sí. Pues la verdad es que mis hijos siempre dicen que el mejor regalo que me hicieron en pandemia fue un aro para hacerles arroz. Y ahí aprendí, porque no era de las cosas que había que hacer cuando tenías mucho tiempo libre. Y nada, fue un placer compartirlo con vosotros. Lo que pasa es que ahora ya no sería capaz de hacer un arroz para 50, que era un arroz para 20 que todavía funcionaba. Complicado. Ahora empieza ya a irse en un poco de las manos todo. O sea, cada vez, a ver si siempre lo comentamos, digo yo, que nos disfrutamos muchísimo de ese ambiente con 15, 20 personas en plantilla y nos encantaría seguir manteniéndolo a futuro, que la gente esté a gusto, que esté trabajando, que todos nos llevemos bien, que nos ayudemos entre todos y que sea un sitio donde de gusto venir a trabajar. O sea, ya a una cierta edad realmente lo que más valora es eso, levantarse, venir a trabajar y disfrutar de lo que estás haciendo, saber que tiene un propósito, pero saber que tienes gente a tu lado que está disfrutando contigo y con la que puedes contar. Bueno, cerramos ya con las dos preguntas que le solemos hacer siempre a nuestros invitados. La primera es, hablando de inversión y estando en una empresa de inversión inmobiliaria, es ¿cómo invierte Pepe Gómez Acebo? Bueno, yo la verdad es que tengo bastantes huevos en esta cesta. Tengo una cartera muy potente de inversiones en Urbanitae, porque al final también había trabajado como agente de valores y quería dejar de huir de la dictadura del mercado para ser yo soberano de mis propias inversiones. Y aunque probablemente no sea la mejor estrategia, que es mucha concentración de todo tu patrimonio en un único activo, que es en realidad para mí no es un único activo, son operaciones puntuales oportunistas muy identificadas y yo no percibo ese riesgo tan grande de sector. Es verdad que los fundamentales del sector siguen siendo muy sanos, es decir, se sigue haciendo mucha menos vivienda de la que se necesita, con lo cual eso siempre va a tirar para adelante. Y luego pues tengo, como recomiendo a todo el mundo, un plan de pensiones para el futuro y algunos productos más líquidos, porque la única inconveniente de Urbanitae es que los productos no son líquidos. Pero por ahora. Por ahora. Eso es la noticia que os da y que yo no diré hasta que bien se realice. Lo dejamos para otra entrevista, exacto, probablemente con el CEO.
Y la segunda pregunta es, pues, si nos puedes recomendar pues alguna película, serie, libro que te haya marcado, que te haya gustado, que estés enganchadísimo ahora mismo. Me han gustado mucho y quizás por temas, las series que hizo en Israel de Fadwa, porque te refleja muy bien todo ese mundo que ahora está tan desgraciadamente en boga, que es todo el tema de la guerra, la situación de los territorios ocupados en Gaza con Israel. Y esa serie la verdad es que refleja muy bien la tensión. La verdad es que es una serie parcial, dado que está hecha por israelíes, pero no es totalmente panfletaria, sino que refleja muy bien esa situación. Con libros, me gusta mucho leer libros de historia, me gustan libros, o sea, yo creo que tenemos un escritor en España que está haciendo auténticas maravillas, Santiago Posterquillo, en todo lo que son libros de Roma, que es una maravilla de leer. Y recuerdo, se puso muy de moda Patria, hay un libro de Lorenzo Silva que se llama El mal de Corcira, que es un fantástico repaso a la situación de la gente. Claro, yo de esa generación sí que viví, soy de esa generación que sí vivió muy bien el mal de ETA, y ese libro lo vive muy bien. Y luego del sector financiero, yo creo que hay una serie americana que se llama Billions que lo retrata bastante bien, con todas las matices personales, dramatizaciones personales que no vienen muy a cuento, pero en el fondo la parte de inversión la tiene muy bien reflejada, de cómo funciona el hedge fund, de cómo funcionan las inversiones, y que para gente que se inicia en el mundo financiero es como muy ilustrativa. Pues las apuntamos en la lista de pendientes, que en mi caso ya es infinita. Muchas gracias, Pepe, por hacernos un hueco para esta entrevista, y por supuesto muchas gracias, Diego, por estar nuevamente con nosotros. Nada, nos vemos en un nuevo episodio de Entre el Punto y la U. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Gracias. Bueno. ¿Os ha gustado? Suscribíos al canal de Urbanitae y podréis ver todas las entrevistas de Entre el Punto y la U y mucho más contenido interesante.